Bienvenidos a todos en este día, el Señor les bendiga. Mi nombre es Jensen Sangüesa, uno de los pastores de la congregación. Y la semana pasada terminamos una serie de predicaciones que hablaban acerca de lo que era el Evangelio de Jesucristo. Diferentes puntos importantes acerca de cómo presentar, cómo comunicar, cómo entender correctamente lo que es el Evangelio de Jesucristo. Y terminamos la semana pasada. Y esta semana, hoy día y durante 4 domingos, vamos a estar respondiendo la pregunta: ¿por qué nació Jesús? Para prepararnos para el 18, ponga atención a esto, el 18 de diciembre, ¿sí? Vamos a celebrar como congregación la Navidad. Pregúnteme por qué. Porque nadie va a venir el 25. Voy a estar solo yo aquí. Tú, César, los dos vamos a estar acá, perfecto. Así que hemos tomado la decisión que vamos a celebrar como congregación el 18 de diciembre, Navidad, con énfasis en presentar el Evangelio, obviamente, y responder esa pregunta: ¿por qué nació Jesús para ese día? Así que vamos a tener para el próximo domingo invitaciones, vamos a tener algunos folletitos que usted puede repartir a través de redes sociales y también en forma impresa para que pueda invitar a personas a poder celebrar Navidad con nosotros el 18. El 25 igual nos vamos a juntar, ¿de acuerdo? Pero la Navidad como tal la vamos a celebrar el día 18. Así que nos vamos a preparar este domingo, el próximo domingo, para lo que es el mensaje de Navidad de ese día. Tenemos varias cosas preparadas para el 18, pero hoy día queremos prepararnos para lo que usted ve adelante. Esa mesa que está ahí, domingo a domingo, el primer domingo de cada mes, nosotros nos reunimos con énfasis en lo que es la cena del Señor. Y desde ya le vamos a pedir que usted prepare su corazón, prepare su vida. No queremos que se excluya de la cena. Hemos sido llamados por el Señor a participar, celebrar, conmemorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y a medida que vayamos enseñando la palabra del Señor hoy día, vamos a preparar nuestras vidas para juntos compartir los elementos que están preparados para decirle al Señor Jesucristo: gracias. Te invito a abrir tu Biblia ahí en Hebreos, capítulo 2. Vamos a hacer una lectura del capítulo 2 hasta el versículo 10, pero solamente nos vamos a fijar después en la enseñanza en un solo versículo. Pero vamos a leer todo el contexto para entender de qué está hablando este autor y así prepararnos para lo que es la cena del Señor en esta mañana. Hebreos capítulo 2, versículos 1 en adelante, dice así la palabra del Señor: por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos.
Todo tiene un contexto, todo tiene un trasfondo. Su vida, mi vida, tiene una historia hacia atrás, ¿o no? Su historia no comienza hoy día, obvio. Algunos tienen más historias que otros, ¿verdad? Yo tengo 47 años de historia. Otros tendrán 48, 50, 70, 80, ¿sí? Otros no le alcanzan ni para un viraje de laucha, cortito, ¿cierto? 6 meses, 5 meses tienen algunos de historia. Nada. Todo tiene un trasfondo y un contexto. Y el autor que está escribiendo esta carta a estas personas que se llaman los hebreos, ¿cierto? Estaban con una pregunta en sus cabezas. Ellos habían aceptado a Cristo como Salvador. A ellos se les predicó el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Pero tenían que tomar una decisión. ¿Y qué hago ahora con toda la historia de vida que tengo por ser judío? Por ser un hebreo. ¿Qué hago con todo eso? Y ellos estaban diciendo, ¿para qué seguir adelante en la carrera cristiana? Prefiero irme a donde estaba. ¿Sabe por qué? Porque como creyentes, esos judíos, esos hebreos que habían recibido a Cristo, estaban siendo perseguidos. Habían perdido trabajos, habían perdido familias, se estaban excluyendo o los estaban excluyendo de la sociedad. Y uno de ellos hizo la pregunta, bueno, entonces, si estaba mejor como estaba antes, ¿para qué seguir como cristiano? Mejor me vuelvo atrás. Y es una pregunta que algunas veces nos hemos hecho en la vida cristiana nosotros. ¿Esto es ser creyente? ¿Estas dificultades que tengo? Entonces la primera pregunta que ellos tenían, ¿para qué seguir como creyente? ¿Por qué mejor no retrocedo y sigo mi vida como judío, yendo al templo, adorando, haciendo las cosas que tenía que hacer? Dejo de ser creyente. Entonces el autor de Hebreos les manda una carta con varios argumentos. Y uno de esos argumentos, el argumento casi principal, es: ¿a qué vas a volver atrás? Si no hay nada que se pueda igualar a Jesucristo. Dice el autor de Hebreos, si tú me muestras algo atrás que pueda ser superior a Jesucristo, dale, retrocede en tu vida. Ándate a lo que tenías antes. Entonces el autor empieza a poner diferentes argumentos para decir, no hay nada que supere a Jesucristo. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Recuerde, esto es sí, esto es no. ¿Qué falta? Esto no sé. ¿Cómo vamos? Algún movimiento de cabeza tiene que hacer, ¿cierto? Un dedito arriba, algo. Había una segunda interrogante en la mente de estas personas que están recibiendo la carta y que están viviendo hace algunos años atrás. La interrogante de ellos es: si me muestras a un Dios que ha mandado a su Hijo Jesucristo a salvarme, ¿por qué me ocurren tantas cosas malas? ¿Y qué es una pregunta lógica o no? Ellos conocen el Antiguo Testamento y conocen de un Dios que bendice, que provee, que castiga también. Pero viene alguien y le presenta el Evangelio de Jesucristo y ellos dicen, wow, me estás presentando la vida eterna, me estás presentando las bendiciones que tenemos aquí, pero tengo un problema. ¿Cómo es posible que ese Dios que me presentas y la salvación que me presentas en Cristo, ¿por qué todavía sigo sufriendo? ¿Por qué me pasan cosas malas? ¿Por qué todavía sigo luchando con algunas cosas que no puedo superar? La primera pregunta que tenían ellos, mejor retrocedo, ¿no? ¿La has tenido tú alguna vez en tu mente?
¿Dejo todo tirado esto del cristianismo y me vuelvo a mi vida anterior? ¿Te ha pasado alguna vez esa pregunta por la cabeza? ¿O soy el único pecador aquí? No me diga sí ahora, ¿cierto? Sí, usted es el único pecador. ¿Quién es lo más probable que sea el único pecador? Y la segunda pregunta, ¿por qué a pesar de ser creyente me siguen pasando cosas malas? ¿Te has preguntado eso? Un montón de veces. Y viene el autor, que no sabemos, ¿cierto? Comienza el libro sin presentarse a sí mismo, no dice quién es, y les manda una carta y les dice: les voy a responder algunas cosas a ustedes. Y uno de esos argumentos que plantea el autor es: los ángeles no son superior a Jesucristo. Nunca. Los ángeles no pueden hacer lo que Cristo hizo por nosotros. Ninguno de los ángeles puede bajar ni predicarte el evangelio. Nunca pudo un ángel bajar y morir por tus pecados y por mis pecados. Jesucristo es superior a los ángeles. Pero va a responder en todo este párrafo la segunda inquietud. Tengo un problema con el mal. ¿Por qué el mal me sigue afectando mi vida si soy creyente? Y va a responder entonces este autor con respecto a: depende cómo miremos. Va a responder el autor. Todo depende de cómo tú estés percibiendo la realidad. ¿Sí? Atención con esto. ¿Cómo estés percibiendo la realidad que te está ocurriendo? Porque si estás percibiendo la realidad para simplemente ser creyente y que se solucionen tus problemas, tienes un problema de percepción de la realidad. Si crees que ser creyente o por ser creyente se van a quitar las dificultades, los dolores, las frustraciones, los problemas, tienes un problema ¿de qué? De percepción ¿de qué? De la realidad. Porque lo que le interesa al autor de Hebreos son los propósitos de Dios en tu vida, no cómo te sientas. Yo pensé que mis sentimientos eran importantes. Al autor de Hebreos le interesan los propósitos de Dios, la realidad como Dios la ha presentado para nosotros, no cómo te sientas. Porque cuando sentimos, pensamos que no tendríamos que tener ningún problema. Y eso no es así, según lo que plantea la Biblia, no yo. ¿Oramos y nos vamos? ¿O explicamos? Explicamos. Vamos entonces al versículo que nos va a interesar en esta mañana, que es básicamente el argumento es este, ¿cierto? Comienza el autor citando un salmo, y ese salmo es el salmo versículo 8, capítulo 8, versículos 4 al 6, ¿cierto? Que habla acerca de esta comparación. Y Biblia de las Américas, recuerde, si usted tiene Biblia de las Américas, bueno, va a encontrarlo con mayúscula, porque es una, ahí está, ¿cierto? Pero uno ha testificado en cierto lugar diciendo dos puntos, Biblia de las Américas lo pone con mayúscula, y cada vez que hay una cita en mayúscula, es porque está citando el Antiguo Testamento. No hay cómo perderse. ¿Sí? Está en mayúscula, ¿lo ves, cierto? Entonces está citando el Antiguo Testamento. Y ese es el Salmo número 8, el que está citando. Entonces el autor va a plantear su argumento con una tesis, ¿cierto? Una hipótesis, algo que ellos creían con respecto a los ángeles, y este autor se los va a aclarar. Y los va a sacar del centro, porque ellos pensaban que el Salmo 8 estaba hablando de ellos como hombres, como seres humanos. Y el autor de Hebreos les dice: no, el Salmo 8 está hablando de un personaje llamado Jesús. Entonces, ¿cuál es la controversia que plantea este hombre? Mira, la controversia está terminando. Leamos lo que dice el Salmo.
el versículo 6, donde empieza el Salmo. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿O el hijo del hombre para que te intereses en él? Le has hecho un poco inferior a los ángeles, le has coronado de gloria y honor y le has puesto sobre la sobra de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies. Recuerda, ese salmo es cristológico, es mesiánico. No está hablando de usted, no está hablando de mí el salmo. El salmo está hablando de Jesucristo. Y a Jesucristo le ocurrieron algunas cosas importantes en esta vida que los hebreos, los judíos decían, bueno, si tú me vas a citar al salmo diciendo que Jesús fue hecho un poco inferior a los ángeles, ¿sí? Pero que luego de eso fue coronado con gloria y honor, y me estás diciendo, ¿cierto?, que todo lo ha sujetado bajo sus pies. La pregunta de un hebreo sería, ¿por qué no veo que todo está sujetado bajo el control de Cristo? ¿Por qué razón hay cosas que yo no veo que están sujetas al control de Cristo? Como por ejemplo, la maldad. ¿Hay maldad en el mundo? ¿Usted es malo? ¿Y cómo? ¿Por qué razón el autor plantea que todo está puesto bajo los pies de Cristo? Entonces, ¿quiere decir que no todo está bajo el control del Señor Jesucristo? Y aquí viene la explicación, versículo 8. Todo lo has puesto bajo sus pies. Punto seguido. Porque al sujetarlo todo a Él, no dejó, mira cómo lo plantea este hombre, no dejó nada que no le sea sujeto. ¿Qué cosas podrían ser puestas bajo la autoridad de Cristo? Escucho respuestas de parte de ustedes, obviamente. ¿Sí? Ovejitas también fueron puestas bajo el pie de Cristo. ¿Qué cosas crees tú que se sometió bajo el control de Jesucristo cuando Él murió en la cruz del Calvario y cuando Él resucitó al tercer día? ¿Qué cosas fueron puestas bajo la autoridad de Cristo y que Cristo tiene el control? Pensé que iba a saltar así como resorte. La primera, la muerte, ¿o no? ¿Quién tenía las llaves de la muerte y del Hades? El enemigo. ¿Sí? Él controlaba la muerte. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día, dice que descendió a las profundidades a proclamar su victoria y ahora Él tiene el control sobre la muerte. Por eso que ahora nos puede llevar a nosotros en resurrección de vida. Está controlado. Él tiene el control de eso. ¿Qué otra cosa controla el Señor Jesucristo? Me lo está preguntando, ¿lo pone como pregunta o como respuesta? ¿Ah? Ya, los reinos. Hay una cosa obvia que controla el Señor. Ya, vamos a poner entre paréntesis, lo vamos a mencionar más adelante, a ver si sale eso a relucir. Pero fíjate, el versículo dice, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero la pregunta de ellos era, entonces, ¿por qué sigo sufriendo? Si tú me dices que la muerte está bajo el control de Cristo, que el pecado está bajo el control de Cristo, que los reinos están bajo el control de Cristo, que es justamente la pregunta de ellos, ¿no? ¿Por qué tenemos maldad en medio nuestro? ¿Por qué el pecado todavía reina en este mundo? ¿Y por qué Jesucristo todavía no está reinando y siguen otros reinando a su antojo y placer? ¿Por qué razón? Fíjate lo que dice el texto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. ¿Cómo le estamos llamando a eso? Percepción de la realidad. Tiene que entender que a Jesucristo al tercer día se le dio toda la autoridad para poner todas las cosas debajo de sus pies. Pero dice el texto, no yo, pero ahora
en el momento que está escribiendo la carta a este hombre, no vemos aún todas las cosas sujetas a él. ¿Qué diría un hebreo que está recibiendo esta carta? Sí, lo sé o no. Tengo problemas. No puedo vivir en mi país. Estoy fuera. Me están matando. Estoy sufriendo. De hecho, me están persiguiendo, quitando el trabajo. Pierdo a mi familia. Pierdo mis costumbres. Pierdo mis raíces. Lo entiendo. Y es aquí donde este hombre introduce el argumento. En esta dicotomía que él plantea, ¿cierto? Todo está sujeto a Cristo, pero no todo todavía está sujeto a Cristo. ¿En qué quedamos? Y aquí está el argumento de este hombre en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles. Y aquí este hombre va a empezar a jugar con esta dicotomía, ¿cierto? Esto es así, pero todavía falta. Esto es así, pero todavía falta. ¿Y qué es lo primero que plantea? Bueno, plantea simplemente la encarnación de Cristo. Y les recuerda acerca de la encarnación de Cristo. Y es increíble como en un solo texto, versículo 9, se presenta el Evangelio con diferentes puntos para que nosotros consideremos. La Navidad, que nosotros vamos a celebrar, ¿cuándo? El 18, usted como familia la celebrará el 24, el 25. La Navidad se trata de que Dios se hizo hombre. Y al hacerse Dios hombre, se hizo un poco inferior, dice el texto, a los ángeles. Ese poco inferior no se trata de cantidad, se trata de temporalidad. Por un poco de tiempo, Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Cuánto es el poco tiempo que usted conoce de eso? 33 años. ¿Sí? Versus la eternidad pasada, versus la eternidad futura, el autor lo plantea con un poco de tiempo. Y este hombre empieza a jugar con la mente y las realidades de estos hebreos para mencionarles que aunque sí, todavía no. Y nos muestra entonces la encarnación de Cristo, que fue hecho un poco inferior a los ángeles. ¿Se da cuenta que Salmo 8 no se trata del hombre? De ninguna forma nosotros somos un poco inferior temporalmente a los ángeles. Somos completamente inferior a los ángeles. En la academia tuvimos un curso que se llamó Angeliología. ¿Alguien me podría decir una diferencia tremenda que hay entre los ángeles y nosotros? De los alumnos de la academia. Si usted conoce alguna diferencia, sería maravilloso. Una sola. ¿Cómo no se acuerda? No me haga sentir mal. ¿Cómo? ¿Ah? Les mando un WhatsApp al tiro con el apunte. Ahí tenemos, perfecto. Cuéntanos. Una sola diferencia, Nacho. Sé que tienes 100 en la cabeza, pero una sola. Ya, eso es una diferencia completamente enorme, ¿o no? ¿Sí? ¿Y los ángeles? ¿Cuál es la diferencia? ¿Los ángeles no son salvos? No, pero está bien. Vamos a buscar otra. ¿Ya? Una más obvia, ¿cierto? Es muy teológica esa, hermano. ¿Ah? Ya, no se meta en la salvación. ¿Ya? No se meta en la salvación. Quiero características diferentes de un ángel y usted. Listo. Los ángeles son espíritus. ¿Los puede ver ahora? Si ellos quieren o el Señor permite, nosotros los vemos. Heme aquí. Se ríe usted, pero póngale que... A los ángeles no los vemos, siempre y cuando sean mandados por el Señor a que sean visibles o que ellos se hagan realidad para nosotros. Y es una diferencia completamente enorme, ¿o no? En cuanto a materia, en cuanto a físico, en cuanto a lo que es la rapidez, dice,
dice, ¿cierto?, los textos, que los ángeles son veloces, pueden transportarse por las famosas realidades que nosotros no vemos. ¿Sí o no? Completamente. Otra ventaja que tienen los ángeles o diferencia entre nosotros es que ellos pueden estar directamente en la presencia de Dios. Maravilloso, ¿no? Y dice el texto que una de las características que Cristo decidió al momento de encarnarse, Dios, siendo hombre, dejó temporalmente, dejó de ser más que los ángeles para ser un poco inferior a los ángeles en cuanto a tiempo, porque siguió siendo completamente Dios y superior a los ángeles. Pero tomó una decisión Jesucristo. Por amor a ti y a mí, voy a ser por un poco de tiempo inferior a los ángeles. Temporalidad. ¿Cómo estás midiendo la realidad? Dice el texto, ¿cierto? Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, y lo explica para que no tengamos problema, es decir, a Jesús, para que no le quepa ninguna duda, ¿cierto? Y escogió el nombre Jesús porque dice el texto que Jesús significa que Él iba a ser el Salvador de este mundo. Y para salvar al mundo, la única forma posible fue la encarnación. O lo que usted conoce en Cristología, Academia Bíblica en Forma, la unión hipostática. 100% Dios, 100% hombre. No perdió sus atributos como Dios, los veló, los limitó, y no perdió ninguna característica del hombre por amor a nosotros. Pero eso fue temporal, 33 años. ¿Cuánto tiempo llevas sufriendo tú? Cuando me moviste la cabeza y que dijiste, sí, a lo mejor tengo la misma pregunta que estas personas. Si soy creyente y todavía sufro, ¿cuánto tiempo llevas sufriendo? Porque ese es el punto de este hombre. Lo temporal versus lo eterno. Y luego que acabó lo temporal en Jesucristo, dice el texto, ¿cierto? Coronado de gloria y honor. Retomó lo que él era antes de su encarnación. Esa fue la oración que hizo en el huerto de Getsemaní, ¿recuerda? Cuando invitó a sus 3 discípulos que siempre estaban con él y les dijo, quiero que oren conmigo, estoy afligido y quiero que se arrodillen conmigo y oren. Y él se apartó de un lugar y que le dijo al Padre, Padre, mi hora ha llegado, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Y al tercer día, dice la Biblia, ¿no yo? Él recuperó esa gloria y fue coronado, porque es el único que tiene el derecho a ser coronado de gloria y honor. Y este hombre vuelve, el autor de Hebreos, vuelve ahora de lo eterno, vuelve a lo temporal en Jesucristo. Y nos dice que todo eso ocurrió, ¿cierto? Su encarnación, su exaltación, ocurrió con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito? Usted lo tiene ahí en el versículo 9. A causa. Toda la planificación que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tuvieron antes de la fundación del mundo para salvarnos, toda la planificación que hubo para que sucediera todo el Antiguo Testamento, toda la planificación que hubo para que hubiera un imperio reinando en ese momento, los romanos, toda la planificación que hubo del viaje de José y de María hacia Belén, tenía un propósito. ¿Por qué murió Jesús? Dice el texto,
a causa del padecimiento de la muerte. A causa del padecimiento de la muerte. Sí, dice el autor, yo entiendo que tú puedas estar sufriendo, pero ¿cuál es tu marco de comparación? ¿Cuál es tu realidad con la cual te estás comparando? ¿Cuál es la forma que tú, al decir, mira lo que sufro, mira cómo estoy, mira lo que Dios, ese Dios de amor que tú predicas, me está dejando pasar? La pregunta que hay que hacer es, cuéntame, ¿con quién te estás comparando? Dice el texto que Jesucristo fue hecho inferior a los ángeles, fue coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte. Ya, antes de que se quede dormido, pégale un codazo que está al lado por dos razones. Primero, suave, para que se despierte, ¿sí? Perfecto, gracias, ahí estamos. Y segundo, para hacerle una pregunta al que está al lado, ¿cierto? Dame, dile así, pero con énfasis, ¿de acuerdo? No le grite. Énfasis con amor. Dame el significado más básico de la muerte. ¿Cómo defines la muerte? Pregúntale al que está al lado, ¿sí? Con énfasis, pero con amor. ¿Cómo defines la muerte? ¿Ya? Una definición corta, por favor, no. Porque dice que Jesucristo pasó todo esto temporalmente a causa del padecimiento de la muerte. Como lo plantea un autor, si pudieras dividir la muerte en muchas partes, Jesucristo vivió con intensidad cada una de esas partes. Hicimos un trabajo hace como 4 domingos atrás, jóvenes mayores, la mejor clase, los domingos. Pensé que iban a saltar ahí los jóvenes mayores. Hicimos un trabajo de describir lo que decía Isaías 53. Después nos fuimos al Salmo 22 y pusimos en la pizarra cada uno de esos aspectos que, si pudiéramos dividir la muerte en diferentes momentos o secciones, Jesucristo padeció la muerte en cada momento con intensidad. Una de las cosas que nos llamó la atención de ese día que enlistamos, ¿cierto? Decía los textos de Isaías que él podía contar todos sus huesos. Era tanto el dolor que él tenía conciencia del dolor del hueso. Según los médicos, es uno de los dolores más fuertes que hay, los huesos. Cada pedazo, cada momento, Jesucristo lo sufrió en la cruz del Calvario. ¿Cuál es la definición más básica de muerte? Por favor, acá. ¿Le preguntaste a alguien al lado? Sí, levanta tu mano si alguien quiere. Sí, ¿tu nombre es? Luis, perfecto. Luis. Pérdida de vitalidad, ya, a causa de estar separado de Dios. ¿Ya? ¿Alguien acá? ¿Qué es la muerte? Gracias. Acá, ahí, hermana. Sí, al lado de la Sarita, para escucharla. ¿Tu nombre cuál es? Mayra. Ausencia y dolor. ¿Ah? Ausencia de todo. Ausencia de todo. También calzado, ausencia y dolor. Luis. Perfecto, ¿cierto? Muerte es separación. Dice el texto, a causa del padecimiento de la muerte. Sí, nosotros vamos a morir, pero no todos vamos a morir padeciendo. ¿Entiende? Él padeció, vivió cada momento de esa muerte
en su máxima intensidad. Y continúa. A causa del padecimiento de la muerte, para que por... Y se introduce un concepto en evangelismo que es maravilloso, ¿no? Para que por la gracia de Dios, y uno se pregunta, tú me estás hablando de un Dios que me perdona, que me salva, que me restaura, que me da vida eterna. Y ahí nosotros introducimos el término de gracia, ¿cierto? Como que en toda la parte más bonita está actuando Dios en la vida del hombre, ¿sí? Pero ¿dónde se introdujo la gracia en este texto? En los padecimientos de la muerte. Y pareciera, según el texto, ¿cierto?, que esa gracia que se introduce acá siempre actúa en la vida de un creyente de arriba hacia abajo. Siempre. Siempre hay uno que está más abajo que necesita que alguien de arriba muestre gracia. Siempre. Y la Biblia dice, no yo, para que por la gracia pudiera, por la gracia de Dios, probar a la muerte por todos. Y uno se pregunta, momento, ¿la gracia de Dios incluye el sufrimiento? ¿Cómo percibes la realidad? Porque según el texto, Jesucristo, siendo un poco inferior a los ángeles, luego coronado, pero del nacimiento a su muerte, está todo el recorrido del padecimiento. Y en la cruz del Calvario dice que por la gracia de Dios, por ese regalo inmerecido, por algo que hizo alguien de arriba hacia alguien de abajo, termina el versículo 9, probara la muerte por todos. No solo los padecimientos de la muerte, sino que casi como una especie de cocción, casi como una preparación de alimentos, dice que Jesucristo, siendo Dios, recuerde, por concepto teológico, Dios no puede morir, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tuvo que hacer? Hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre, preparó un alimento y lo comió. Eso dice el texto, que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad, a la percepción de realidad, cuando usted piensa, quizás igual que estas personas que están ahí, dando, ¿cierto?, la pelea como cristianos, y dice, ¿sabe qué? No quiero seguir. Dirían en el box, quiero tirar la toalla. No quiero seguir corriendo, no quiero avanzar. Estoy cansado, porque pensé que la gracia de Dios no incluía el sufrimiento. Si es así, tiene una pésima percepción de la realidad. Porque por la gracia de Dios, nuestro Salvador padeció la muerte, probando, dice otra vez, la muerte, para que usted y yo pudiéramos vivir. ¿Y qué hacemos entonces con el sufrimiento? Ponerlo en la perspectiva correcta. ¿Qué hacemos con Hebreos? Mira, el mismo autor, ¿cierto? Lo leímos recién cuando estábamos leyendo la lectura inicial. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Vaya por favor ahí. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Empezando en el 3. Gracias, hermano. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón.
¿Cuál es el marco de referencia? Cristo. 4. Porque todavía, dice el autor, y le dice a estas personas que dicen estoy sufriendo, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. ¿Cuál es el marco de comparación? Jesucristo. Y el autor plantea esto para que nuestras vidas tomen un concepto de realidad correcto. ¿Qué hacemos con el versículo 39 del capítulo 11? Bueno, no es el 39, es el 36. 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes y hasta cadenas y prisiones. Y les hace una lista a estas personas que están diciendo estoy sufriendo. Otros fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Qué hacemos con esos personajes que están ahí? Y el autor de Hebreos se los plantea, ¿cierto?, como ejemplos para ellos, para lo que están diciendo, estoy sufriendo, mi familia me abandonó, he perdido mi trabajo a causa de Cristo, me están haciendo burla. Y el autor de Hebreos les pregunta, ¿estás entendiendo correctamente la realidad? ¿Y con quién te estás comparando en tu sufrimiento? Cuando nosotros pensamos en que Cristo pagó el precio, tenemos que tener la perspectiva correcta de que Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Nuevamente, no para que nos sintiéramos felices, no para que todas las cosas me vayan a salir perfectamente bien. Cristo pagó el precio para que tuviera una perspectiva correcta de la realidad. Mis pecados han sido borrados, pagados, y el día que me muera voy a estar con mi Salvador. Amén. Pero mientras tanto, es decir, sí, pero todavía no. Mientras tanto, tenemos que acordarnos que Cristo sufrió en la cruz del Calvario de una manera que todavía yo no experimento. Y por su gracia no he experimentado todavía. Cuando nosotros pensamos en el Evangelio de Jesucristo y en por qué murió Jesucristo, el versículo 9, si vuelves a Hebreo ahí, Hebreos capítulo 2, versículo 9, todo el versículo 9 teológicamente se conoce con una palabra: sustitución. Sustitución. Él tomó el lugar que a mí me correspondía. Él bajó a solucionar el problema. Él fue coronado. Él padeció la muerte. Él probó en su propia vida la muerte. ¿Para qué? Para darme vida. Termina el versículo 10, solamente lo vamos a leer. Porque convenía que aquel, Jesucristo, para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Es decir, Dios permitió el sacrificio de Jesucristo a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para llevarnos a nosotros al cielo. Y cuando pensamos en la cena del Señor, cuando pensamos en los elementos, cuando pensamos en considerar servirnos la cena con estos elementos del vaso y del pan, nuevamente, ¿en qué estás pensando? Sí, es una realidad tu sufrimiento y mi sufrimiento. Eso es verdad, estamos sufriendo. Pero nada se escapa
a la gracia del Señor. Nada. Absolutamente nada. La perspectiva correcta de la realidad.